Buenas, soy Ana de Libros en Pijama y hoy vamos a ver cómo empezar a escribir o esos primeros pasos. El primer consejo que daría es leer, pero leer mucho, mucho, mucho. Y puede ser un consejo evidente, pero no lo hace todo el mundo. Y digo que además es necesario que leas para saber o para identificarte con qué estilo te gustaría escribir. Porque recordemos que cada autor, cada autora tiene una pluma diferente. Puede que se parezcan algunos, pero se diferencian en muchas otras cosas. Entonces tenemos que encontrar nuestra manera de escribir. Luego también, por ejemplo, al leerlo nos va a ayudar a cómo queremos contar nuestros capítulos, nuestra historia. Puede ser en primera persona, en tercera persona, o quieres, por ejemplo, un capítulo narrado por el personaje masculino, otro por el femenino, o todo desde un personaje principal, etc. Es cierto que hay autores y autoras que lo han dicho que ellos prefieren, en el proceso en el que están escribiendo, no leer de su mismo género, porque dicen que les crea confusión o diferentes motivos. En este caso, como nos estamos centrando en los primeros pasos y en lo que se recomienda, yo recomiendo que leas del género que te gustaría escribir. Luego ya veríamos si en el proceso de la escritura sería conveniente que no leyeras ese tipo de género. Además, eso también lo nota la persona. Consejo. El segundo con... Hola. ¿Qué? Continúo. Probablemente luego de leer, de ver series, películas, etcétera, etcétera, te surjan ideas y ya no hace falta basarse en algo, sino simplemente observar en tu vida diaria. Quizás escuches una conversación en el metro, en el autobús, en la radio, que digas, ostras, pues quizá esto modificando lo otro, añadiendo tal, podría ser una idea de un libro, sí, perfectamente. Luego también puedes basarte en otras herramientas visuales, como ahora en internet, como puede ser Pinterest o otras páginas visuales. Yo hice un curso que me llamó bastante la atención, la idea en la que se originaban este tipo de ideas. Entonces, uno de los primeros consejos, que los dejaré por aquí, tal cual me los proporcionaron en la formación. El primero de ellos es básicamente está relacionado con el que acabo de decir, que es la estimulación visual. Pues a través de series, películas, vídeos de YouTube, Pinterest, cualquier herramienta visual que nos ayude a crear esa idea. Luego está la técnica de Dalí, que son los instantes previos a cuando estamos dormidos, porque el cuerpo se desconecta, pero la mente continúa. Entonces son momentos de agitación mental en los que a veces se nos ocurre una idea, a mí me ha pasado, se nos ocurre una idea y necesitamos tener el papel y el boli al lado en el escritorio para poder apuntarlo, porque si no al día siguiente se olvida. Puede ser papel o boli o puede ser las notas del teléfono. Luego la técnica de la empatía, que esta también está relacionada un poco con el tema de la observación que os estaba diciendo. Consiste básicamente, como si la empatía fuera fácil, eh, en fijarnos en una persona que tengamos cerca, que podamos ver sus emociones, sus sentimientos, cómo actúa, cómo te gustaría que actuase, etcétera, etcétera, con el conflicto que le engloba. Luego las situaciones inesperadas, que es que te planteas situaciones absurdas o inverosímiles, ¿vale? Aquí creo que tenéis un ejemplo también puesto. Tenemos la lluvia de ideas, que es bastante conocida y que se utiliza en otros ámbitos aparte de la escritura, que vamos, es generar el mayor número de ideas posibles. El tercer consejo que doy es que una vez empieces a escribir, tienes que conocerte como autor o como autora. Es necesario que sepas en esa novela, no digo, no que te califiques o te etiquetes, pero en esa novela es necesario que sepas si vas a ser brújula o mapa, ¿vale? Ya lo veremos más detalladamente si tenéis alguna duda, pero en principio brújula
son las personas que fluyen en el desarrollo de la historia. Tienen muy poco planeado y Mapa lo tienen todo planeado, a ser posible. ¿Qué pasa? Vale, se me acaba de ir, o sea, todo, todo el vídeo. No quieren que grabe más. Bueno, a ver, lo que estaba diciendo, en mi caso, en el último proyecto que he finalizado, que es Proyecto Disfraz, que lo tenéis en Stories de Instagram fijado, yo he sido una mezcla un poco de brújula y mapa. ¿Por qué? Yo empecé la historia sabiendo el conflicto, ¿vale? Porque creo que es necesario saber el conflicto, y luego el abanico de posibilidades que se desarrolle el conflicto y cómo se podría solucionar. En este caso, yo lo que hacía es que solo tenía planificado los 3 o 4 siguientes capítulos. Es decir, yo escribía, por ejemplo, 2 capítulos y yo en una libreta, en un cuaderno, me apuntaba las ideas, no desarrollaba específicamente, las ideas de cómo se iban a desarrollar estos 3 o 4 capítulos siguientes. El siguiente consejo es el del conflicto. Bien relacionado con lo que acabo de decir, que es necesario, para tener una novela es necesario tener un conflicto. Y ese conflicto se tiene que poder resolver. Porque los personajes van a ir desarrollándose a través de ese conflicto y cómo lo solucionen o qué pensamientos van a tener. Luego, el siguiente consejo es que definas y tengas a tus personajes muy bien definidos. Para ello se utiliza una ficha de personajes, que dejaré una por aquí para que veáis lo que es, pero tengo pensado hacer una ficha de personajes mía, porque yo sí que me guío en una específica, aunque también añado algunas cosas. Luego, los capítulos. Los capítulos han de tener un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Es importante que lo tengan? Sí. ¿Por qué? Porque es una manera de enganchar al lector o la lectora. No es lo mismo finalizar un capítulo en medio de un conflicto o que en ese capítulo ya se haya resuelto el conflicto. Yo recomiendo que para que el lector o la lectora tenga ganas de continuar leyendo, hay capítulos, o ya no es necesario que sea un capítulo de una subtrama, sino simplemente una frase que diga que, por ejemplo, empezó a desconfiar de la persona que tenía al lado. Entonces el lector o la lectora ya se va a preguntar por qué. ¿Por qué está poniendo esta frase aquí si la relación hasta ahora era de confianza y parecía una persona en la que podía confiar, etcétera, etcétera? Otro consejo es la utilización de sinónimos. Para ello, y damos gracias que tenemos internet. Internet, tú buscas y vas a encontrar muchísimos sinónimos. Luego también tenemos, si no sabemos, por ejemplo, definir que elevó las cejas o que puso que frunció el ceño, porque ya, o porque vemos que lo hemos repetido 500 veces en el manuscrito, también está Pinterest. Pinterest hay partes que te define ese movimiento que quizá tú buscas para tu personaje. También recomiendo que si hay algún capítulo en el que no sabes qué poner, no te está gustando cómo estás llevando el capítulo, no estás entendiendo muy bien el personaje, crees que falta algo, tienes esa sensación extraña, recomiendo que ese capítulo lo dejes y te pases al siguiente, ¿vale? Por eso también es importante, en mi caso, al tener los 3 o 4 capítulos siguientes, los tengo definidos. En caso de que, por ejemplo, llegue al segundo, no sepa muy bien o no me está gustando, pues no pasa nada. Yo puedo continuar con el tercero. ¿Por qué? Porque ya lo tengo más o menos estructurado. Y también este consejo es importantísimo, es la disciplina. Escribir, no vas a escribir un libro en media hora, ni tú ni nadie probablemente. Es constancia, es de dividir tu día, planificar
tu vida, encontrar ese hueco y aunque sea ponerte a escribir media hora, 15 minutos, etc. Porque es importante también que tú tengas el hilo de tu manuscrito. Porque si te pasas igual, imagínate, escribes 2 capítulos y al mes intentas volver a escribir, vas a perder esa pluma que tenías. Porque no, cuando empezamos a escribir tenemos una forma de escribir, luego al mes puede ser otra y al final esa pluma tiene que ser la misma. También vas a perder información porque no sabes si el personaje había mirado el cuadro, había mirado un libro, si tenía los ojos verdes, si los tenía azules, etc. Entonces es recomendable que aunque sean 15, media hora, 3 horas, 5 horas, las que tú puedas, dediques a escribir. Y también, y este consejo creo que es de los más importantes, es escribir. Sé que puede parecer una tontería o algo muy obvio, pero todo el mundo, todos los escritores y escritoras empezaron escribiendo. Si no escribes, no vas a poder mejorar, no vas a poder saber qué cambiarías, qué fallas o qué mejorarías, qué pluma te gusta más para ti. Entonces, de verdad, pierde ese miedo a escribir, a ponerte delante de una hoja en blanco, ya sea en Word, en papel, en otra aplicación, me da igual. Pierde ese miedo a equivocarte, porque es que ese miedo lo tenemos todos y todas. Y si, por ejemplo, escribes un capítulo y ves que no te está gustando y justo el capítulo ya llevaba 10 hojas, no pasa nada. O sea, puedes borrar esas 5 hojas, esas 20 hojas, las hojas que tengas, me da igual. Se pueden borrar. ¿Por qué? Porque es que nadie conoce tu manuscrito, nadie sabe lo que estás escribiendo. Entonces, nadie sabe que vas a borrar o que has borrado esas páginas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Siempre, si tienes alguna sugerencia, alguna duda, si quieres que hable de cualquier cosa, me lo dejas en comentarios y yo estaré encantada de responderte. Recordad suscribiros, darle like al vídeo y nos vemos en el siguiente, que probablemente sea algo salseante.